Buenas noches, gracias por acompañarnos. Esta última conversación del programa de conversaciones del jueves de esta edición de Zona Maco, cerramos con broche de oro. Nos acompañan Aurora Noreña, escultora e investigadora, Yanila Castañeda, fundadora y editora de Bloque, y Rodrigo Torres Ramos, investigador y coeditor de Bloque. Muchísimas gracias por acompañarnos y les cedo la palabra. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, muchas gracias y gracias por acompañarnos y estar aquí para escuchar. Esta charla la preparamos pues muy en colaboración. Llevamos una conversación ya de extendida con Aurora por varios años, viendo también cómo va progresando su trabajo. Y bueno, nosotros somos Bloque, que es un proyecto independiente dedicado a la escultura contemporánea en México y Latinoamérica. Somos el único proyecto especializado en escultura en México y desde ahí es donde queríamos como abordar un poco esta como revisión de la obra de Aurora, también tomando muchas de las piezas que están en el booth de Terreno Baldío, que si no han ido, pues tienen ahorita la oportunidad de ir después de la charla. Y bueno, la charla se titula Memorias Materiales, es un poco hacer alusión a esta investigación que lleva Aurora haciendo por más de 5 años, donde el, la colección de Leonardo Pattinson, que es un coleccionista bastante controversial y que pone un poco a través de la investigación escultórica, hace una reflexión de cómo estas piezas pueden ser resignificadas en el presente, ¿no? Cómo la obra del pasado puede, o las piezas de objetos del pasado pueden ser resignificadas en el presente, y la escultura y el proceso escultórico como una manera de materializar investigación. Entonces, vamos a ir como navegando a través como de ejes temáticos que separan un poco la investigación de Aurora. Este sería el primero, el tiempo desplegado. Y bueno, no sé si nos quieres platicar un poquito de estas piezas. Sí, claro que sí. Gracias a todos los que nos acompañan hoy en la noche, tarde-noche. Y no sé si debiera dar como una pequeñísima introducción y aunar a lo que dijo Janila, que bueno, el trabajo con patrimonio arqueológico, me interesa mucho el tema del tráfico ilegal de piezas arqueológicas y he tomado a manera de misión hacer como una restitución simbólica con recursos artísticos de patrimonio que fue expoliado, ¿no? Entonces eso subyace a todo mi trabajo. De repente me gusta que no se ve, no se nota tanto. Las piezas pueden ser vistas y apreciadas por sus valores estéticos, plásticos, pero lo que subyace abajo de todo ello es como ese interés que tengo por reparar un daño, ¿no? Y bueno, he intentado, quizás tiene que ver con mi manera de hacer arte, de no hacer siempre lo mismo. Me interesa encontrar nuevas estrategias, explorar nuevas materialidades y una de esas maneras de aproximarme al pasado, porque es con lo que trabajo realmente, mi materia prima es el pasado, es los biombos. Esto quizás con lo que vamos a empezar es mi trabajo más reciente. Me gustan los biombos porque se me hace un mueble increíble. La historia de los biombos es muy linda, vienen de Asia, su origen es asiático, de Medio Oriente, y empezaron a llegar a América a partir pues un poco de la época novohispana, en la Nao de China, y hay ejemplos verdaderamente increíbles de biombos novohispanos, ¿no? Como que en el territorio americano cobraron una enorme fuerza, ¿no? Entonces, tengo también en mi imaginario, digamos, todo ese biombo novohispano que fue una cosa maravillosa, pero quizás como arquitecta devenida en escultora, me interesan los biombos porque son muebles que traen implícito el tiempo, porque los biombos al poderse plegar y desplegar
conllevan la metáfora del paso del tiempo, ¿no? Y también como son secuencias de paneles, son como la música, se convierten más bien como una secuencia en el tiempo, ¿no? Y en principio la escultura, en teoría, tiene 3 dimensiones, pero el tiempo se considera una 4ª dimensión de la escultura, ¿no? Ahora, lo increíble de estas piezas es que pues salen de la tradición del biombo, o sea, la excusa es esto que se pliega y se despliega y que juega con el entorno, con el espacio de una manera escultórica, que es lo que a mí me interesa. Pero lo que hago yo es agarrar piezas arqueológicas. Esta es una caja totonaca y lo que hago es dividirla en rebanadas y convertirla en una secuencia de tiempo. Entonces, esta es una de las estrategias que utilizo como para traer el pasado al presente y darle vigencia. Bueno, yo pienso que una cosa que es fundamental también en el trabajo de Aurora es justamente una conversación que hemos tenido extendida sobre la agencia de los objetos, ¿no? Y las posibilidades de uso que tienen los objetos. Y a lo largo de la conversación se darán cuenta de cómo muchos de estos objetos son en realidad objetos domésticos que bajo la lógica, digamos, de lo arqueológico, de lo antropológico, como que parece todo reunido bajo la categoría ceremonial, ¿no? Como si todos estos objetos que tenían una función tan sencilla o tan compleja como quisiéramos en la vida cotidiana, fueran exclusivos para un uso, digamos, que escapa a la escala corporal del ser humano. Entonces, verán también cómo hay un interés por resignificar estos objetos cotidianos y por extraerlos, ¿no? De esa intención, si me lo permiten, casi como aplanante, ¿no? Como bidimensionalizante de las categorías arqueológicas. Bueno, la imagen anterior era el proceso y esta es ya como la pieza final, como se ve ahorita, que está ahorita expuesta en terreno baldío en la galería. Y algo que nos interesaba mucho y que vamos a estar como viendo en esta presentación es cómo se despliega el pensamiento escultórico a través como del proceso de Aurora, ¿no? Esta no traemos los bocetos, pero hay en otras piezas que sí se ve cómo se empieza como a deconstruir, ¿no? Y es una cosa que también Aurora ha mencionado cuando habla de su trabajo y de la manera en la que se aproxima, que es un poco, pues, perderle el respeto al objeto, ¿no? O sea, que parte de traer la historia al presente tiene que ver con dejar de sacralizar los objetos del pasado y de pensar que son intocables. Digo, todo con su debido respeto e investigación, que estas piezas tienen una investigación enorme detrás, pero también es atrevernos, ¿no? A traerla al presente y como hacer esta reinterpretación totalmente fuera del objeto original. Gracias. Y bueno, pasamos a la siguiente sección, que son ejes temáticos de piezas. Esta es Fábulas Mesoamericanas. ¿Puedes poner la siguiente? Y bueno, aquí empezamos a ver el proceso de cómo se empiezan a construir esta serie de estandartes, que los pueden ver en el booth de Terreno Baldío. Aquí se ven hojitas chiquitas, pero son piezas a muro, son bastante grandes. Y es como se empieza a trazar. Para nosotros, aunque esto termina en una pieza bidimensional a muro, para nosotros tiene un pensamiento escultórico que también me gustaría que igual nos platicaras un poco de esa construcción, que viene detrás de cómo se empieza a materializar y a fragmentar y a hacer como esta nueva composición con elementos extraídos del archivo. Sí, por ejemplo, si ya visitaron ahorita el booth, estas piezas miden 1,18 por 1,78 y cualquiera pensaría que son pintura, pero yo las considero escultura. Todo el trabajo que hago lo considero escultura y tiene que ver justo con lo que comentaba Janila, con los procesos con los cuales produzco. Esas piezas, bueno, estos son los bocetos, quizás a lo mejor no sé si venga después una
terminada. Bueno, por ejemplo, ahí ya se ven algunas de las piezas terminadas. Bueno, voy a hacer dos comentarios. Uno que me remite a lo que había dicho antes Janila. Esto del empleo que hago del pasado, que es mi materia prima, eso me costó como mucho trabajo llegar a esa conclusión, lecturas, pero lo que intento de alguna manera es perderle el respeto al pasado. Yo creo que si respetas y veneras al pasado, pues lo reproduces de una manera científica. Y cuando lo profanas, le pierdes ese respeto, creas nuevas narrativas, relatos, ficcionas con él, y lo que haces es darle una pertinencia en el presente, es decir, hacerlo algo vivo en el aquí y en el ahora. Y digamos que mi trabajo eso es lo que intenta. Ahora ya el proceso, ese segundo comentario, ¿por qué esto podría ser escultura? Tiene que ver con el proceso. Digamos, hay como un proceso de la composición, de las imágenes, de la pieza que escojo, con la que voy a trabajar, que si aquí se me ocurrió hacer una composición con la cabeza, con las cabezas, que tiene que ver eso con una cuestión plástica. Pero la cuestión constructiva quizás es interesante porque estas piezas son algo que yo llamo marquetería pictórica. La marquetería, curiosamente, también viene de Asia. Los árabes también hacían mucho marquetería, que estoy segura que conocen perfecto qué es esto. Se trabajaba principalmente en madera y era cortar pedacitos, hacer diseños y hacerlos casar perfectamente, pues en un marco, digamos, o en una caja, o en objetos muchas veces, ¿no? Y entonces esto que parece bidimensional está trabajado como un objeto tridimensional. Son pedazos de distintos materiales que se van engarzando, embutiendo en el papel amate para hacer esta especie de marquetería. Y eso es porque me interesaba que no fuera un collage, digamos, donde pegas pedazos uno arriba del otro, sino crear una superficie que toda fuese uniforme, gracias a esa técnica que es sacar y en ese lugar donde sacaste meter un pedazo de la misma forma y tamaño, ¿no? Y entonces estas piezas que tienen esa imaginería precolombina están elaboradas con ese proceso. Bueno, pasamos a otra cuerpo de trabajo, que son las falsas grecas, que esto ya es otro universo conceptual un poco, se va un poco de la mano, pero bueno, estos son los bocetos, o sea, también nos interesaba mucho mostrar que las obras que se ven terminadas, pues ya tienen un proceso de digestión bastante largo, ¿no? O sea, que viene desde una parte de bocetaje. Esta serie en particular, igual ahorita Aurora nos platica un poco más, pero viene desde los logos de las casas de subastas, como Christie's, Sotheby's, etcétera. Y lo que hace es justamente lo mismo que hace con los objetos, es fragmentar y deconstruir y hacer patrones a través de eso. Y eso genera estas grecas, que también si pasan al bus de terreno baldío, las verán, son verticales colgadas a muro. Y también ahí va ensayando como una especie de caída, ¿no? Y de volumen de cómo pueden salir del muro. Entonces, sí, igual si nos puedes platicar un poquito de esta serie. Sí, claro. Empezaría diciendo, ahora que veo las imágenes, que quizás por mi primera formación como arquitecta, siempre hago maquetas de todo, absolutamente todo lo que hago maquetas chiquitas y ya después me aventuro a la pieza del tamaño final. Y aquí, como bien dijo Janila, hice un proceso de abstracción de los logotipos de las casas subastadoras. ¿Por qué? Porque está vinculado al tema que me interesa, como comenté desde el principio, esta cuestión del tráfico de piezas arqueológicas, que me interesa sobre todo porque el que haya tantas piezas arqueológicas en subastas tiene que ver con un coleccionismo voraz, que lo que hace es
aumentar el saqueo, que haya gente interesada a ir a lugares arqueológicos y arrancar piezas que de repente aparecen en lugares, y eso, el drama, es que las descontextualiza. Y entonces esas piezas que están descontextualizadas dejan de narrar las cosas que podrían haber narrado si no hubieran sido saqueadas o sacadas de su lugar de origen de esa manera. O sea, el drama es que se pierde el rastro, la historia y la huella del lugar de origen. Pero bueno, entonces las casas subastadoras juegan un papel muy importante en esta trama, en esta secuencia de eventos desafortunados, en motivar el coleccionismo, y me interesaba de alguna manera hacer algún comentario sobre ello. Y es por eso que busqué alguna estrategia como para, con recursos artísticos, hacer algún comentario de esto, y decidí hacer esta serie que se llama Falsas Grecas, porque pues no son las grecas mayas ni que encontramos en lugares, en sitios arqueológicos, sino grecas hechas a partir de los logotipos de las casas subastadoras. Entonces, empecé a hacer estas maquetas. Me gustan porque también son como un poco bidimensionales, pero salen y entran al muro. Y la manera en la que las resolví materialmente es tratando de hacer una especie de miscelánea o muestrario matérico, también como para hacer el comentario de que las casas subastadoras les da igual vender la bolsa Birkin del año tal que vender una pieza arqueológica que significa mucho para una comunidad específica. Y entonces, por ejemplo, las que están aquí, en el booth de aquí, por ejemplo, tienen tela para tapizar muebles, tela para manteles, que imita los tejidos y bordados del sureste en México, formaica, que es un material también muy interesante de origen militar, finalmente doméstico, y papel tapiz para paredes, ¿no? Entonces me gusta como jugar con las materialidades, y así trabajé estas piezas. Creo que hay algo que quizá no habíamos comentado de estas piezas, o sea, en las conversaciones que tuvimos durante el desarrollo de este proyecto, pero ahora que te escuchaba hablar sobre cómo ciertos elementos literalmente se arrancan, ¿no? de los muros de sitios arqueológicos, hay un pensamiento interesante que tiene que ver como con los cambios de medios, ¿no? Por ejemplo, mucho del patrimonio saqueado, por ejemplo, en colecciones norteamericanas, tiene que ver con murales literalmente arrancados de los muros, es decir, fragmentos de la arquitectura precolombina, convertida casi en un objeto escultórico para, digamos, en el proceso de su exhibición. Entonces, es interesante cómo, en primer lugar, creo que esta concepción de lo pictórico, lo escultórico, lo arquitectónico, ¿no? En primer término, como en la plástica precolombina, pero también como esta abstracción tipográfica se convierte en un objeto escultórico al ser adosado a la pared de la galería del booth, de, digamos, el lugar que ocupan estas piezas. Entonces hay como una inversión de ese sentido original de la extracción, ¿no? De convertir una escultura entonces casi en un objeto o en una superficie arquitectónica, que creo que da para una conversación aparte. Y bueno, justo acá teníamos unas fotos de las piezas terminadas, ¿no? También la idea de la greca es interesante, ¿no? Una conversación que teníamos era, bueno, una greca cómo se exhibe, ¿no? De pronto los museos, por ejemplo, arqueológicos también entran en esas disputas, ¿no? De cómo se presentan estos objetos una vez que han sido descontextualizados y arrancados de sus lugares de origen. Entonces, si ustedes se acercan al booth, verán justamente estas grecas presentadas de forma vertical, y en la foto a la izquierda verán lo que Aurora anticipaba, ¿no? De cierto dispositivo, digamos, de montaje que les permite casi como salirse del muro y convertirse en un objeto de una dimensión diferente. Esta es una vista de sala justamente de terreno baldío en la colonia Roma, en donde se observa la marquetería pictórica de la que les hablaba Aurora, en diálogo justamente con estas grecas híbridas, ¿no? Como de
de materiales misceláneos, que además también como que constituye una especie de arqueología del presente, ¿no? Es decir, de estos materiales plásticos que recircularán y se convertirán en otra cosa. Digo, hace unos días teníamos una visita justamente en la Galería Genile y yo, y hablábamos sobre como hallazgo, pues, geológico contemporáneo, ¿no? Una noticia muy alarmante de un par de semanas, donde los geólogos decían que el antropoceno, esta era que nosotros habitamos, produjo una nueva piedra que es una piedra sintética. Y es que los microplásticos han permeado tanto el subsuelo que ahora se mezclan con la presión, digamos, de la tierra y han hallado piedras que tienen material ígneo, pero también plástico, ¿no? Entonces hacían unas cortes donde parecían unas geodas casi como multicolores, ¿no? Y es literalmente el plástico de nuestros residuos entrando al paisaje, pues que nosotros mismos devastamos. Y estas grecas también pueden ser como una especie de futura arqueología, ¿no? De esta combinación de materiales, pues que no tienen un final previsto, ¿no? También eso creo que en términos de materialidades puede ser interesante, sobre todo contrastado con la marquetería, que digamos que la superficie original es el papel amate, ¿no? Este papel de uso ceremonial en diferentes comunidades, sobre todo en Puebla, en Hidalgo, en el Estado de México, que es un papel de una fibra muy gruesa de árbol, pero que justamente en este ejercicio contemporáneo está mezclado con pieles sintéticas, ¿no? Como de chamarra del fast fashion, ¿no? Esas chamarras de pronto que nos ponemos espectaculares, rojas o moradas, pues que lo mismo, ¿no? Es un plástico contemporáneo y ahora está conviviendo con estos materiales mucho más antiguos. Sí, y pasamos, es que me quedé pensando muchas cosas, pero pasamos a la siguiente, o sea, estas son como diferentes fases de la investigación de Aurora y vamos a ver o sea, lo que estamos viendo es cómo se despliegan también las diferentes materialidades y diferentes pensamientos a través de esto, ¿no? En esta sección herida, ausencia, reparación, también hay una parte de esta investigación que tiene que ver con el qué reparar y por qué, ¿no? O sea, cuando el encuentro con el objeto arqueológico es también una decisión de conservación o de como una expectativa estética también de cómo se deben ver estos objetos, es de necesitan repararse, necesita completarse o se dejan tal cual como se encontraron, ¿no? O sea, como que son algunas de las preguntas que se indagan en esta investigación y a través de eso Aurora ha hecho como varios ejercicios a partir de esta idea del fragmento, ¿no? De cómo trabajar desde el fragmento y también vamos a ver cómo se construye eso, ¿no? No es solamente la idea de romper, sino también la estrategia para reparar, ¿no? Sí, este trabajo también es bastante reciente. Bueno, siento que se siente así como un poco que hago como muchas cosas y medio inconexas, pero todo tiene como un sentido y una conexión, pero tiene que ver con esa necesidad que tengo como artista, como de expandirme, de probar nuevas materialidades, de estar buscando nuevas estrategias creativas, pero siempre con una misma idea de restitución, de reparación. Y quizás esa palabra que he mencionado ya 2 veces, reparación, tiene mucho que ver con este cuerpo de trabajo. Estaba yo pues pensando que esto que hago yo, tratando de hacer restituciones simbólicas, de alguna manera era un esfuerzo por reparar un daño, era un esfuerzo por traer de vuelta piezas que salieron y que sentía yo que faltaban en el imaginario colectivo y que teniéndolas podían tener la agencia de llevarnos a hacer cosas increíbles, ¿no? Creyendo en ese poder también que tienen los objetos. Y entonces en algún momento se me ocurrió romper. O sea, ok, me dedico a reparar, pero decidí un alfarero que conozco, un ceramista muy bueno, le pedí que me reprodujera algunas de las piezas de la colección Leonardo Patterson para yo romperlas. Desde que le pedí que lo hiciera, le expliqué que las iba a romper, accedió, dijo que sí, y entonces me hizo las reproducciones y las rompí. Es un proceso que ya he ido haciendo varias veces. La primera vez con un nervio horrible, la hice añicos, de a poco fui aprendiendo cómo romperla para no hacerla añicos.
y encontré como algo súper interesante en el proceso de romper y reparar. Y entonces, no sé si venga después, por ejemplo, esta pieza. Bueno, es que he hecho varias, he hecho comales, vasijas, pero como que me había dedicado a tratar de reparar y estas piezas que rompo las reparo con una lógica museológica, porque ven que existe el se me va la palabra en japonés, esto que hacen los japoneses que reparan objetos que se les rompen y con oro marcan las uniones como para señalar que como que la historia y las heridas es algo como que es parte del objeto y de la vida misma. Existe, digamos, esa manera de reparar o de señalar la herida como algo valioso, pero mi manera de proceder fue más bien con técnicas museológicas, que es, por ejemplo, cuando vamos a museos arqueológicos y nos quieren mostrar, pues esta pieza que se encontró rota, imaginamos que era así, o hemos estudiado y sabemos que si la reconstruyéramos sería así. Y hay distintos criterios, algunos dicen que hay que marcar las ausencias con otro material, entonces digamos que yo he estado trabajando un poco así. Esta es la primera que rompí, que se despedazó, y entonces esta la reconstruí de una manera también con una lógica museológica, que es nada más colocando todos los pedazos de tal manera que dé una idea cómo era originalmente. Y con la ayuda de un hijo matemático que hizo todo el cálculo de las piececitas que iban a sostener a cada uno de los pedazos para que se conservara la curvatura y la redondez, fue posible hacer esta pieza. Y por ejemplo, es la que está más a la derecha, es la que vieron que rompí y después reparé. Y lo que he estado haciendo que me ha encantado, aparte de encontrar como esa cosa dialéctica entre romper y reparar, es que lo que hago cuando la reparo es que no la dejo igual como la que rompí. Por ejemplo, la primera es una pieza teotihuacana que en su origen tenía pintadas flores. Y entonces, bueno, yo la reconstruí y lo que hice de los espacios faltantes, porque siempre hay un pedazo que se despedazó totalmente o se perdió, que no pude volver a colocar ahí, pero está marcado en blanco, como le hacen los museos, pero de algunos de esos espacios que son ausencias, intenté generar una ficción, un nuevo relato. Y, por ejemplo, esa pieza, como tenía flores dibujadas, de cada ausencia, de cada pedacito, donde no pude poner el pedazo original o juntarlo, creé un nuevo relato, una fábula, saqué flores que emergieron de esos espacios, ¿no? O la que tiene el ave, esa tenía pintada, más bien esgrafiada un ave, pues lo que hice yo es volverlo algo tridimensional, volverlo algo escultórico, y en vez de ser algo dibujado, igual de las ausencias, emergió un nuevo relato. Y bueno, todas estas estas exploraciones creo que representan muy bien a lo que nos referimos con lo que les mencionaba al principio, ¿no? De materializar una investigación en un proceso escultórico. O sea, porque todo esto podría ser un ensayo académico, ¿no? O sea, se podría publicar y se acabó. Pero lo interesante y algo que nos interesa mucho y nos ha como nutrido mucho de la práctica de Aurora es justamente que hay una investigación profunda de la historia, de la arqueología, museología, etcétera, y, y al final eso encuentra una manera de salir a través de la escultura, ¿no? Y es donde ya se vuelve otra cosa, ¿no? Y se vuelve una conversación, un punto de partida desde donde podemos conversar. Estas igual son vistas de sala en la exposición en terreno baldío. Y bueno, pasamos a la siguiente, que son joyas y herramientas, que aquí nos vamos, justamente como mencionaba Aurora, o sea, esto es todo o sea, les estamos mostrando todo como el amplio rango de la producción de Aurora,
que también nos interesa mucho hablar de la exploración material, ¿no? O sea, que vamos desde materiales, justo como decía Rodrigo, ¿no? Que tienen como este anclaje histórico o que son materiales como ya conocidos, pero también los nuevos materiales, ¿no? Cómo aproximarse a estos procesos y a esta resignificación a través de la impresión 3D, de la hibridación también de objeto encontrado con otras piezas. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito de estas. Sí, claro que sí. Con la colección de objetos que trabajo, pues hay objetos de estatuaria, hay vasijas, también hay joyería y herramientas. Y entonces lo que intento es utilizar una estrategia para cada una de estas cuerpos de objetos, ¿no? Y entonces para piezas que son, por ejemplo, la de ahí es un hacha, que primero está pues el boceto en plastilina, después hay alguna de las pruebas que empecé a hacer en 3D, se me ocurrió pues empezar a hacer como ensamblajes de objetos. Esta pieza es la que acaba después como montada en una pieza de madera, que es de la parte de una silla, porque también mi trabajo tiene que ver mucho con algo sobre lo que se ha escrito, que tiene que ver con las culturas latinoamericanas, que mucho se dice que el mestizaje acabó siendo sincretismo y uniendo a dos culturas que se homogeneizaron y que somos el resultado de ello. Hay muchos escritores que hablan de este proceso de una manera diferente, donde encuentran ellos que más que un sincretismo, se trata de culturas abigarradas, quiere decir culturas donde habitan cosas como muy diferentes y que están, claro, coexistiendo, pero de manera contradictoria. Y yo creo que los que vivimos en México lo sentimos, ¿no? Hay cantidad de cosas que sabemos perfecto que no se han asimilado, conviven, por supuesto, pero siempre de una manera contradictoria. Y entonces con estos objetos yo quise trabajar en ello. No sé si le pueden regresar a una antes, que es la pieza terminada, es la de la derecha. Y entonces una silla que tiene como todo el diseño muy occidental, que viene de toda la historia de la silla occidental, tanto francesa como italiana, española. Con todas estas volutas y esos adornos. Yo le clavé una chandina. Esa chandina está hecha con impresión 3D, como en esta cosa del comentario a nuestras culturas abigarradas, a que no hay realmente una comunión perfecta, sino que todo convive en contradicción, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con ello. Y está también esta pieza que también todo lo que era joyería lo intenté trabajar con impresión 3D, que es curioso porque dije, bueno, ay, ya voy a trabajar un poco menos. Yo que todo lo que hago es tan artesanal, pues voy a intentar probar materiales que la tecnología da para alivianar un poco mi trabajo, y resultó que es súper artesanal trabajar con la impresión 3D, porque la impresión 3D te lo imprimen, pero resulta que hay que quitarle todas las patitas, lijar. Bueno, es complicadísimo, porque yo quería conservar la textura de la impresión. Mucho de lo que hacen en impresión 3D lo superpulen y después lo pintan, pero no era lo que yo quería como escultora. Yo quería conservar esa cualidad áptica, la textura que deja la impresión 3D. Entonces, esta es una pieza muy grande, de unos 6 metros aproximadamente. Y bueno, quería hacer un comentario hablando de esto de los plásticos, de los microplásticos, que hoy en día es todo un tema incluso en la salud. Me impresionó mucho tu historia de que hay una nueva piedra, porque creo mucho en mi trabajo igual, porque a veces digo, ¿por qué mezclo tantísimas cosas? Pero creo que nuestra realidad, y ya estamos viendo que hasta nuestra realidad natural, es que todo esté ahí. A lo mejor sí, no en convivencia absoluta, a lo mejor en contradicciones muy evidentes, o a lo mejor de repente en momentáneas, momentos sincréticos, pero yo creo que la vida hoy en día
va muy ligada a esta historia de la piedra, ¿no? De cómo naturaleza y artificio están juntos. Bueno, pasamos a las... Igual vamos un poquito más rápido por tiempo. Ay, se animó. Ah, bueno, sí. Sí. Pasen. Pues esto si quieres, no, digan alguien algo breve y ¿no? De lo que quieres tú guiando. Bueno, sí, hablando sobre justamente estas colisiones escultóricas, ¿no? Que es también una conversación que hemos tenido en diferentes momentos. Empiezan a aparecer piezas como la Macana, ¿no? La Macana 1, en donde se despliega, digamos, un lenguaje corporal que está registrado, por ejemplo, en códices, ¿no? Entonces, Aurora ha hablado mucho sobre una especie de traducción de medios, ¿no? De lo escultórico, lo pictórico, el objeto, la bidimensión. Y es el caso de estas piezas, ¿no? Donde digamos que el origen, digamos, como historiográfico de las piezas son una serie de códices en donde diferentes posiciones de las manos apuntaban a un lenguaje corporal que aludía a la guerra, a la diplomacia. También, digo, se tiene que hablar, ¿no? México conserva muy pocos ejemplares de códices originales. La gran mayoría están resguardados o atrapados en museos europeos. Y esta investigación como que regresa al tema de la restitución de una manera no literal, ¿no? No se trata de una reproducción de este objeto bidimensional, sino de una interpretación de la gestualidad y de la corporalidad registrada en estos planos a partir de esta como escultura híbrida que se compone de un disco de piedra volcánica, además, con una talla en piedra que registra dos posiciones del cuerpo, ¿no? Y lo que veían un poco en momentos anteriores es justamente un video en donde Aurora performa, ¿es esta la palabra? Como performa un poco la misma gestualidad que está desplegada como de una manera casi sintética en los códices, ¿no? Entonces, hablando de nuevo de esa idea de los medios, creo que esta es una pieza como que expande también la lógica del pensamiento escultórico, ¿no? Donde las piezas en realidad en Aurora tienen un origen casi como enciclopédico, ¿no? Es decir, las piezas se pueden ubicar una por una en la colección de Leonardo Patterson, pero modifican su existencia a partir de la práctica artística de Aurora, ¿no? Y toman diferentes formas a través de sus investigaciones. Yo creo que ya para ir cerrando, si les parece, vamos a hablar de estas piezas, de quienes regresan. Janila ya anticipaba, ¿no? Cómo nos interesaba mostrar sobre todo, bueno, estos además son fascinantes, ¿no? Estos procesos de cómo se construyen las piezas originales, porque el nombre que hemos mencionado varias veces de Leonardo Patterson, perdón, digamos que alude específicamente a un catálogo de una exhibición realizada en España a finales de los años 90, en donde además de descripciones muy extensas de los objetos que fueron saqueados y robados, también en ocasiones se incluyen fotografías que son la única evidencia de la forma o de las formas de estos vestigios, ¿no? Entonces, a partir de estos registros fotográficos, para quienes estén más cerca verán que Aurora ha hecho cientos de notas sobre sus dimensiones, sobre qué posibilidades tiene, ¿no? La fotografía, pues, finalmente es bidimensional. Estos objetos existen de forma en el mundo, tienen una parte, un reverso, un frente, que no están registrados muchas veces en los catálogos. Y entonces el ejercicio imaginativo de cómo tomarían forma estos objetos, pues aparece con este tipo de bocetos. Después de estos largos procedimientos casi como matemáticos, es que empiezan a aparecer las formas, digamos, más escultóricas, ¿no? De la práctica de Aurora, que además, digamos, ya como en el imaginario del arte contemporáneo en México, pues también son unas piezas que son muy tuyas, ¿no? Los objetos, las vasijas, los animales, que, bueno, técnicamente me gustaría que nos contaras un poquito de ellos, Aurora, como de su materialidad, de qué son, por qué son transparentes. Sí, claro. Por ejemplo, la imagen que vieron, bueno, la fotocopia con miles de cotas,
la pieza terminada, esa es la que está en medio. Es la pieza que está en medio. Esas 3 piezas están mostrándose ahorita actualmente en terreno baldío y son como las piezas más recientes de esa serie que he hecho de piezas tejidas, que son una fusión entre la silla Acapulco y vasijas prehispánicas. Estas 3, aparte son zoomorfas. El primero es un pájaro, parece un dinosaurio, pero el original también, porque así lo dibujaban, así lo configuraban, digamos, y los otros 2 son monos. Y entonces son vasijas que tenían formas zoomorfas. Y mi intención siempre es no reproducir la misma, sino darle una nueva vida a esas piezas para así restituirlas de la manera como debe hacerse, es decir, traerlas con vida. Y lo que hago siempre es maquetear primero, después de las cotas hago una maqueta, siempre parto de lo tridimensional, después hago planos como buena arquitecta, mando con un herrero a hacer ya la pieza del tamaño que quiero, la mando a pintura electrostática, que es para que aguante la intemperie o no se deteriore la pintura, y posteriormente yo misma las tejo. En un inicio intenté ver si podía hacer un trabajo conjunto con algún artesano, que él me las tejiera, pero no me resultó porque era yo muy exigente, quería estar combinando colores, que por si se podían cruzar hilos, y siempre me dijo con quien trabajé que era muy complicado. Y la historia de la primera tejida es muy buena porque me la hizo un artesano del Estado de México. Cuando acabó yo la deshice y la hice yo. Y ahí dije, yo voy a tejer siempre todas, que me ha costado alguna operación en la mano porque es un trabajo muy intenso. Pero es un trabajo que me gusta mucho, sobre todo en las piezas grandes, porque pone uno ahí el cuerpo. Las primeras que hice, como que cubrían mucho los volúmenes, respetaban el volumen de la pieza original, pero poco a poco estas que son como de la última generación, se han vuelto un trabajo más intuitivo, ya no me rijo, digamos, por el esqueleto, sino que cruzo hilos para otros lados, como en una especie también como de trabajo performático que disfruto mucho. Ponte. Pues cerremos contando. Bueno, ya esta ya es la última y nos vamos. Es que está extenso. Es que hay un montón, como que justo queremos aprovechar para hacer como toda esta revisión. Esta es la última y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la historia de Rodrigo y la piedra del Antropoceno, que es este mismo proceso, igual tomando la imagen bidimensional, haciendo este estudio de fragmentación, o sea, ya no, justo como decía Aurora, como el ensayo con el fragmento también le dio como una metodología de cómo fragmentar de manera exitosa. Y esto al final se convierte en esta serie titulada Tanta piedrita me asfixia, que también le da el título a la exposición que actualmente se presenta en terreno baldío y que justamente hace a través de esta técnica que ya vimos de la marquetería con papel amate, sí, papel amate. Además, estos fragmentos que vimos de los bocetos anteriores se convierten en estos pedacitos que se encuentran repartidos en la composición, pintados a mano, y que al final, aquí no se alcanza a ver, en la imagen es chiquita, pero hay un botón ahí, en otra hay una bolsa de, una bolsa de papas o una bolsa de un plástico de paleta, ¿no? Y justamente hace esta alusión, ¿no? Al encuentro con el objeto arqueológico, que es como ver hacia la tierra, y que ya no solamente encontramos piedras ni vasijas, ¿no? Que ya también está el objeto arqueológico del presente, ¿no? De nuestros tiempos, que son nuestros propios desperdicios y lo que va a pasar a la historia de nuestros tiempos, ¿no? Entonces ahí está el guante, pero también está el fragmento de la pieza arqueológica. Y sí, como que termina completando esta reflexión del encuentro del objeto y de cómo el presente se encuentra con el pasado en un solo momento, ¿no? Y pues creo que con esto podemos concluir.
Muchas gracias a Aurora por su generosidad para platicarnos de su trabajo. Gracias a ustedes también por estar y por escuchar. Pueden visitar la exposición en Terreno Baldío Arte, en la Roma. Va a estar hasta el 14 de febrero. Se va a prolongar, entonces tienen tiempo, pero no se confíen. Pueden ir a visitarla. Y también nos pueden seguir a nosotros, bloque-mx en Instagram. Y nada, muchas gracias. Gracias.